Hola, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo está tu energía? ¿Cómo está tu productividad? ¿Cómo están tus sueños, tus metas, tus anhelos? ¿Te has preguntado por qué hay días en que aunque no has tenido mucho trabajo físico, igual al llegar la noche, estás totalmente agotado, totalmente cansado? ¿En algún momento te has preguntado esto? Bueno, permíteme decirte que hay 4 elementos o circunstancias de nuestro día a día que nos chupan, que nos desgastan, que nos roban nuestra energía diaria. En este video quiero compartir con ustedes cuáles son esos 4 hábitos o esas 4 circunstancias diarias que hacemos todos los días y a veces sin saberlo, pero nos roban nuestra energía. Quédate con nosotros hasta el final de nuestro video para que puedas aprender y reflexionar sobre este tema. El primero de los hábitos es el hábito de la queja. Actualmente es muy frecuente encontrar personas cercanas, familiares, amigos o compañeros de trabajo o de estudio, que normalmente están siempre quejándose. Inclusive, podemos ir a algún lugar y allí nos encontramos a personas que están quejándose y eso nos contagia sin darnos cuenta. De un momento a otro, también comenzamos nosotros a participar de la queja, a participar de este hábito que nos roba la energía. Por ejemplo, en Latinoamérica es muy común comenzar a hablar con toda regularidad de la política, porque casi eso es parte de nuestra propia vida. Y eso nos llevará a una queja tras otra por la misma situación social que vivimos. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguna vez has estado en una fila, en una cola del banco, en un supermercado o en cualquier otra parte? Las personas empiezan a hablar de economía, las personas empiezan a hablar de política, las personas empiezan a hablar inclusive del clima, del calor o del frío y comienzan a quejarse y nosotros empezamos a participar de eso. Amigo, amiga, la queja no construye. La queja realmente no construye en nada. Más bien destruye y te chupa tus energías, tus fuerzas. Pues cuando te das cuenta, a raíz de la queja, estás lleno de amargura, de rabia, de frustración. Y eso de una u otra manera hace un sentido negativo en tus energías diarias. Te sugiero, ¿qué puedo sugerirte para este punto? Te sugiero que cada vez que venga la queja a tu mente, la conviertas en un pensamiento constructivo, progresista. O sea, que hagas un cambio de tu perspectiva de lo que estás viviendo y que evites completamente quejarte. Comienza a practicarlo, por lo menos por los próximos 30 días, hasta convertirlo en un hábito nuevo para tu vida. Y verás cómo pronto darás una vuelta de 180 grados a tu forma estructural de percibir la vida en este punto. Ánimo, ánimo, hazlo que sí se puede. Otro de los hábitos que sin darnos cuenta puede llegar a chuparnos las energías diarias es el hábito de los pensamientos negativos. Quiero decirte que la neurociencia ha estudiado este punto y se ha dado cuenta que el 90% de nuestro tiempo del día a día lo pasamos teniendo pensamientos negativos, cataclísticos y apocalípticos. Quiero decirte que muchos de esos escenarios que nos formamos en nuestra mente casi nunca llegan a suceder. Escuche esto, escuche bien esto, este análisis científico. Los científicos dicen que una persona promedio tiene 60.000 pensamientos por día. Entonces, imagínate la fuerza, la potencia que tienen tus pensamientos en tu vida diaria. El pensamiento negativo es siempre una construcción de ideas que situaciones malas, negativas, dañinas van a pasar. Y nuestra mente lo da casi por sentado que va a suceder. Y por consiguiente todo nuestro cuerpo y toda nuestra vida responde en función de esos pensamientos.
Esto termina sacándonos de nuestro camino hacia las metas que nos hemos propuesto, ya sean diarias, semanales, mensuales o anuales. Pues por causa de los pensamientos negativos continuos, pues se hace una especie de efecto de dominó en nuestras vidas y todas las piezas se caen. ¿Qué podemos recomendarte para este punto? ¿Qué puedo decirte? En este punto, la siguiente recomendación es lo que deberías hacer. Comienza a gestionar el trabajo de la actitud positiva frente a la vida, frente a las circunstancias diarias. En verdad, cuando todo marcha bien, allí no hay mucho problema, pues nuestros pensamientos van viento en popa. El problema es cuando no todo está saliendo como quisiéramos que saliera. Es allí donde hará falta que eduquemos nuestra actitud para reconocer con franqueza y seriedad que no todo está saliendo como quisiéramos. Pero podemos elevarnos por encima del problema y autoeducarnos para aprender a solucionar y no a rendirnos, ni a pensar negativamente. El propósito final es erradicar este comportamiento de nuestras vidas. Recuerda, el pensamiento negativo te resta energía. El cambio de actitud frente a la situación te da la victoria por sobre ese pensamiento. Es solo cuestión de autodisciplinarte. Estoy seguro que no es fácil. Lo sé, no es fácil, pero es posible. Hay muchas personas que lo han logrado y tú también puedes lograrlo. Vamos a nuestro tercer robador de energía, a nuestro tercer chupador de energía. Escúchalo bien, la desorganización. Les explico un poco de este chupador de energía. Y lo hago con las siguientes preguntas reflexivas para ti que estás viendo este video. ¿Cómo están las áreas externas de tu vida diaria? ¿Cómo está tu escritorio de trabajo o de estudio? ¿Cómo está tu habitación, tu casa? ¿Acaso tienes trabajos atrasados? ¿Tienes cosas pendientes que has venido procrastinando en el tiempo y en el espacio? Quiero decirte que todo lo externo que de una u otra manera te rodea es un reflejo del orden o del desorden interno que tienes en tu vida. Y esto, querido amigo o amiga, te está restando energía en tu vida que podrías usar para otras actividades. Mi recomendación para este punto es el siguiente. Parece obvio la recomendación, pero te lo diré. Comienza por poner en orden todo el caos externo que tengas en tu vida. Y verás cómo internamente comienza un cambio casi mágico, casi de insofacto. Comienza por lo primero en tu día a día. Al levantarte, tiende tu cama. Este hábito tiene un efecto reconfortante al final del día, pues no hay nada mejor que al llegar al momento de acostarnos, al momento de descansar, encontrarnos con una cama limpia, fresca y tendida. Utiliza una agenda para tus compromisos y cúmplelos. No hay nada más dañino para nuestras vidas que proponernos algo y no hacerlo, no cumplirlo. Eso nos daña internamente. Ordena tu habitación, tu casa y todos tus espacios. Realiza las actividades pendientes que has venido distanciando en el tiempo y en el espacio. Todo eso te va a ayudar en este punto. Inténtalo, hazlo, vive un día a la vez en organización y desecha todo lo que es la desorganización en tu vida. Tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr. El cuarto factor que te resta energía es el siguiente. Es cuando tú no sabes decir que no. Hay personas que a todo le dicen que sí, y eso les trae problemas de compromisos, de organización y de relaciones interpersonales dañadas, pues en algunos momentos quedan mal con lo que han asumido. Hay personas que no dicen que no por el miedo a que la otra persona se moleste. Pues permíteme decirte que si alguien se molesta porque tú le digas que no, entonces esa persona no es digna de pertenecer a tu círculo más cercano. Pues si tú, por tu propia salud mental, estás diciendo que no, porque te has dado cuenta que no puedes con lo que te están pidiendo, entonces tranquilo, sigue adelante. Al fin y al cabo, el más importante eres tú
y tu proceso de aprendizaje y de una buena administración de tus fuerzas y de tus energías. No te comprometas con algo o con alguien para ser agradable, para caer bien o para ser políticamente educado. Esto no es bueno para ti. Debes aprender a decir que no, pues puedes estar cargándote de actividades que no te corresponden o que son mucho para ti y terminan chupándote toda tu energía y tu impulso diario. Comienza poco a poco. No vayas al otro extremo de decir que no a todo. Ve poco a poco, sabiendo administrar tus fuerzas y tu tiempo. Comprométete con lo que realmente te gusta hacer y con lo que es tu sentido de vida. Claro, habrán cosas o actividades o con algunas personas que no podrás decir que no, porque te corresponden y debes hacerlas. Pero inténtalo. Eso te va a ayudar a concentrar todas tus fuerzas y energías en lo que quieres hacer y en lo que quieres conseguir y lograr. Recuerda, todo depende de ti. Ahora, para finalizar, hagamos un resumen de los hábitos que te están chupando las energías. Recuérdalos conmigo. Número 1, el hábito de la queja. Número 2, los pensamientos negativos. Número 3, la desorganización. Y número 4, no aprender a decir que no. Como dijimos al principio de nuestro video, estos son hábitos que te restan energía. Estos son hábitos que restan energía a nuestra vida y que sin darnos cuenta, poco a poco nos están acabando, nos están consumiendo. Te pregunto, ¿te sirvió esta información? ¿Te gustó este video? Entonces déjanos tus comentarios. Compártelo con otra persona. Activa las notificaciones de nuestro canal allí en la campanita para que recibas más informaciones como esta. Y por supuesto, si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal Cápsulas de Crecimiento. Compartió con ustedes Carlos Cabral. Y desde aquí, desde este lado del micrófono, yo les envío un gran abrazo y un gran Dios te bendiga.